Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de los orígenes de los dementores, estas enigmáticas y espectrales criaturas del mundo mágico, conocidos por ser guardianes de Azkaban y por chupar almas. Específicamente, echaremos un vistazo a la teoría sobre cómo se crearon. Los dementores son criaturas enormes, miden hasta 3 metros, son no seres siniestros con piel gris y costrosa. Estas criaturas malévolas representan la encarnación de la infelicidad y la desesperación. Frecuentemente son conocidos como los guardias de la prisión de Azkaban y los responsables de asegurarse de que todos los magos tenebrosos y brujas en su interior no escapen. Los dementores fueron creados por J.K. Rowling como una forma de representar la depresión. Rowling, quien ya ha sufrido de depresión ella misma, quería crear una criatura que representara todos los aspectos negativos. Los dementores son de las criaturas más nauseabundas que existen en la Tierra. Infestan los lugares más oscuros y sucios. Disfrutan con la desesperación y la destrucción ajenas. Se llevan la paz, la esperanza y la alegría de cuanto los rodea. Incluso los muggles sienten su presencia, pero no pueden verlos. Si alguien se acerca mucho a un dementor, este le quitará hasta el último sentimiento positivo y hasta el último recuerdo dichoso. Si puede, se alimentará de él hasta convertirlo en su semejante, un ser desalmado y maligno. Lo dejará sin otra cosa que las peores experiencias de su vida. Pero J.K. Rowling no es la única creadora de los dementores. Tiene que haber alguien dentro del universo del mundo mágico. ¿De dónde vienen entonces? Al buscar la respuesta, muchas rutas apuntan hacia un hombre llamado Ecristis, un hombre que es considerado el padre de los dementores. Pero vamos a darle un giro a ese punto. Ecristis no es muy conocido, pero definitivamente dejó su huella en la historia del mundo mágico como alguien que practicaba la peor clase de magia oscura que podemos imaginar. Se sabe muy poco de él, fuera del hecho de que vivió durante el siglo XV y de que era perverso. Ni siquiera sabemos su nacionalidad, y si se supiera, seguro nadie estaría orgulloso de ello. Era así de perverso. Ecristis fue el habitante original de la fortaleza en la isla de Azkaban. Ahora sabemos que esa es una prisión que alberga a magos y brujas tenebrosos dentro de sus muros. Mientras viajaba en el siglo XV, Ecristis se encontró con la isla. En ese momento no tenía ninguna infraestructura. Cuando llegó, era solo una isla. Pero no le llevó mucho tiempo corromperla y convertirla en su propio experimento de artes oscuras. Con la esperanza de mantener en secreto la ubicación de la isla, que estaba en algún lugar del Mar del Norte, Ecristis inicia todo al colocar encantamientos de ocultamiento en la isla, para que nadie pudiera encontrarla intencionalmente. Después de ello, Ecristis comenzó con sus experimentos de artes oscuras, al invocar a marineros muggles a la isla. Luego los torturaba y asesinaba. Se dice que desde antes de que llegara a la isla, Ecristis ya estaba loco, pero después de pasar un tiempo allí, perdió totalmente la cabeza. Perdió contacto con la realidad. Se sumergió tanto en sus experimentos con la magia oscura que dejó atrás toda la parte sana de su mente, y los pobres marineros que llegaban a la isla lo vivieron de primera mano. En su locura se especula que Ecristis, ya sea a propósito o no, creó lo que ahora conocemos como dementores. Pero más allá de la especulación, no hay información sobre cómo los creó Ecristis. Sabemos también que nadie visitó la isla hasta que Ecristis murió. La razón de esto es que sus encantamientos de ocultamiento no desaparecieron hasta su muerte, y cuando murió, la gigante isla que Ecristis había hecho crecer apareció de la nada. Eso llevó a que el Ministerio de Magia de entonces investigara. Aquellos que fueron a investigar se negaban a hablar de lo que habían encontrado en su interior, pero lo más espeluznante era que el lugar estaba infestado de dementores. Muchas autoridades pensaban que Azkaban era un lugar perverso que debía ser destruido. Otros tenían miedo de qué pasaría con los dementores que estaban en el lugar si les quitaban su hogar. Estas criaturas ya eran fuertes e imposibles de matar. Muchos temían por una horrible venganza si les quitaban su hábitat. Estos muros parecían estar llenos de miseria y de dolor. Los dementores se aferraban a ello. Según expertos que estudiaron edificios creados con magia oscura, Azkaban podría liberar su propia furia contra quien intentara destruirla. La fortaleza se quedó abandonada durante muchos años. Fue un hogar para que se criaran los dementores. Y la teoría sobre que Ecristis sea el padre de los dementores tiene que ver con que él fue encontrado en una isla llena de ellos, pero no sabemos cómo los creó, y aquí está mi opinión.
Ecrisdis creó a un dementor. Este dementor se encargó de los demás. Sabemos que Ecrisdis hacía experimentos de magia oscura, de naturaleza inimaginable. También que vivió en la isla en secreto durante muchos años. De vez en cuando atraía a marineros a pesar de sus encantamientos de ocultamiento. Creo que el primer marinero que llevó a la isla se convirtió en el paciente cero. Este marinero, mientras Ecrisdis estuvo en la isla, fue su conejillo de indias para todo tipo de experimentos. Un pobre hombre debió recibir durante años y años una increíble y siniestra tortura de un mago tenebroso. Y creo que este hombre fue el primero en convertirse en un dementor. Explico. En el mundo de Harry Potter, los magos y brujas que sufren de un trauma a una edad joven pueden manifestar lo que se llama un Obscurus. Los llaman un Obscurial. Esta es una criatura oscura y poderosa, una fuerza que surge como resultado de que un mago o bruja debe suprimir sus poderes. Básicamente, en lugar de aprender a controlar y expresar su magia, se la guardan, y eso lleva a la creación de un Obscurus. En esencia, el trauma y miedo es más que suficiente para crear una poderosa fuerza parasítica y oscura. Los Obscurus son algo bastante importante que tenemos que considerar. Son poderosos y difíciles de controlar y poco predecibles. Pero mi punto es este. El proceso de Obscurus y Obscurials me demuestra que cuando hay suficiente estrés, la magia puede crear nueva magia oscura. Creo que el Dementor original fue creado por un hombre cuya alma fue torturada durante años. El marinero quizá no era mágico, pero definitivamente era susceptible a la magia oscura. No es sorprendente que haya tenido alguna especie de resultado mágico. El hombre torturado en la isla de Ecrisdis seguramente perdió todo: su dignidad, su esperanza, su salud y finalmente su alma. Debió experimentar todo un rango de emociones negativas que se conectan con el ser una persona. Era el criadero perfecto para un dementor, que por supuesto que representa todas esas cosas, desesperanza y demás. Otra teoría es que el dementor no vino de un hombre, sino que fue creado por el hombre y su alma. Después de años de soportar los tortuosos experimentos de Ecrisdis, llegó la gota que derramó el vaso cuando Ecrisdis lanzó un conjuro para arrancarle su alma del cuerpo. ¿Ya han escuchado de Avada Kedavra? Sabemos que la maldición asesina mata a las personas, de eso se trata, pero su alma aún existe, solo que fuera del cuerpo físico. Me imagino que el alma de este pobre y atormentado marinero soportó tanto que cuando salió de su cuerpo se manifestó como una poderosa y depresiva fuerza, un dementor. La existencia de un alma es algo abstracto, es difícil definirlo. Sin embargo, el concepto que se suele aceptar sobre un alma es que es una especie de esencia inmaterial y espiritual. Es la causa de la vida de un individuo, es lo que nos hace seguir adelante y no tiene ninguna explicación científica. Es el alma de la que se alimentan los dementores. Son fragmentos de alma los que Voldemort coloca en objetos y es el alma que se arranca a través del uso de Avada Kedavra. El alma es lo que ata a nuestra forma corpórea a la tierra y por eso tiene un papel importante en la conversación sobre la vida después de la muerte de los magos. Puedes existir sin tu alma, siempre que tu cerebro y tu corazón funcionen, pero no sabes quién eres, no tienes recuerdos, no hay nada. No hay oportunidad de recuperarte. Existes como un cascarón vacío. Tu alma se perdió para siempre, se fue. Harry Potter impulsa la idea de que al final el cuerpo físico es solo un contenedor, un vehículo que transporta la fuerza vital en su interior, y como el alma es incorpórea, existe para siempre, como los dementores. Si seguimos una de estas teorías, podemos concluir que los dementores son fuerzas oscuras y parasíticas creadas como resultado de condiciones de tortura y de otras cosas, o almas de individuos que han sufrido de una gran cantidad de magia oscura. Sea cual sea la teoría que les guste, yo creo que Ecrisdis solo fue responsable de crear un dementor. El resto de ellos vinieron del primero, del paciente cero. Me explico. Los dementores tienen una poderosa habilidad llamada el beso. Es capaz de extraer el alma de las víctimas de su cuerpo. Los deja como una forma vacía de quienes eran. Lo que sabemos del beso nos dice que una vez que se da, el alma se extrae y se va a la nada. Ya no se puede encontrar.
pero creo que una vez que el alma sale del cuerpo, se convierte en la criatura que la extrajo en primer lugar, un dementor. El cuerpo de la víctima se mantiene como un cascarón vacío, pero su alma se ha transformado. Los dementores son conocidos por impactar en su entorno. Principalmente baja la temperatura, disminuye la luz, aumenta la oscuridad y se genera este entorno de desesperanza. Harry vive esto de primera mano en los libros. Un frío intenso se extendió por encima de todos. Harry fue consciente del aire que retenía en el pecho. El frío penetró más allá de su piel, le penetró en el pecho, en el corazón. Los ojos de Harry se quedaron en blanco, no podía ver nada. Se ahogaba de frío, oyó correr agua. Algo lo arrastraba hacia abajo, y el rugido del agua se hacía más fuerte. Los dementores, por el simple hecho de ser dementores, crean el entorno perfecto para reproducirse. Y qué mejor manera para entender la desesperación humana que otro humano, o al menos lo que solía ser otro humano. ¿De qué otra manera podría una criatura oscura entender todo el rango de emociones humanas? El ministerio clasifica a los dementores como no seres, también como una aparición espiritual no humana. La clasificación se refiere a criaturas que se forman por emociones humanas, y esto suena como una descripción perfecta para ellos. Solo hay una mención sobre la reproducción de los dementores en los libros, y ocurre entre una conversación entre Fudge y el primer ministro Muggle en El misterio del príncipe. Incluso el clima era terrible. Esta neblina a mediados de julio no estaba bien, no era normal. Pero, dijo el primer ministro con algo de horror, ¿no me dijo que hay criaturas que extraen la esperanza y la felicidad de las personas? Es cierto, y se están reproduciendo. Eso provoca esta neblina. Si eso es lo que sucede, entonces el ataque de Harry en el tren apoya la idea de que la reproducción de los dementores significa que atacan personas o animales y les quitan las almas. Durante su encuentro con los dementores en el tren, Harry experimenta lo siguiente. Una espesa y blanca neblina giraba a su alrededor, en su interior. Y lo dejaremos por ahí el día de hoy. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con las teorías o tienen sus propias? Díganlo en los comentarios y como siempre, si les gustó el canal no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.